tener abiertas nuestras Biblias en Juan, porque estamos siguiendo una serie, no sé si para los que nos acompañan por primera vez, es una serie acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, todas las historias del Antiguo Testamento apuntan como tema principal, y toda la Biblia, por supuesto, a Jesús como centro. Y yo supongo que los que siguen la serie desde hace tiempo pueden leer todos los pasajes del libro de Éxodo, que nos vamos a detener bastante en el libro de Éxodo, porque allí están muchas que llamamos tipologías, es decir, muchos ejemplos que apuntan a Cristo. Y hoy vemos uno de los ejemplos, creo que muy claros en el Nuevo Testamento, cuando Jesús a sí mismo se dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero el título del tema de hoy es, ¿quién es Jesús? Uno dice, pero ¿qué tiene que ver quién es Jesús con lo que hemos leído? Bueno, si nosotros prestamos atención del maná, el maná tiene un significado en sus palabras. Y vamos a repasar un poco la historia que hemos leído. Israel había partido del Mar Rojo. Ya sabemos que hace muy poco predicamos acerca de que no tenían agua. Las aguas que hallaron eran amargas. Dios endulzó ese estanque, podemos decir, de manera milagrosa para que el pueblo pudiera beber. Pero aquí se estaban quejando de que no había comida. Y ellos recordaban, cuando estaban en esclavitud, que se sentaban alrededor de una olla donde había carne. Y también podían comer pan, dice, hasta saciarse. Entonces ellos nuevamente, en vez de decir, aquel Dios que nos hizo cruzar el Mar Rojo, aquel Dios que tuvo misericordia de nosotros y no nos hizo morir de sed, ¿cómo no nos va a alimentar? Pero ¿qué hicieron en lugar de eso? Se quejaron nuevamente. Pero hasta ahora la queja todavía viene siendo solapada. En el mensaje anterior vimos que la queja era contra Moisés. Ahora la queja es contra Moisés y Aarón. Y vamos a ver que más adelante es directamente contra Dios. Pero Moisés les dice, ustedes no se están quejando contra nosotros, que somos dos hombres, sino se están quejando contra el Dios verdadero. Entonces, ¿qué le pedían ahora? Bueno, comida. ¿Qué extrañaban nuevamente? La esclavitud. Algo que uno dice, ¿cómo puede ser que prefieran estar en esclavitud, comiendo quizás no muy bien, pero comiendo algo, que invocar a Dios y pedirle alimento en medio del hambre que podía tener el pueblo? Pero no lo hicieron, se quejaron. Entonces Dios hizo dos milagros que ellos no prestaron nuevamente atención. Por la tarde de ese día envió codornices. Es muy raro que aparezcan así tan de repente para alimentar a todo un pueblo. Ellos no se percataron de que Dios se las envió, como vamos a ver más adelante que eso pasó también en el libro de Éxodo. Pero en este caso comieron codornices. Pero para el día siguiente había una promesa de alimento todavía. De un alimento que es aún más milagroso, que ni siquiera se encuentra en este planeta. Algunos incrédulos a la Biblia y comentaristas, que no son comentaristas bíblicos buenos, obviamente, son comentaristas críticos, tratan de explicar el milagro del maná como diciendo que el viento arrastraba tal o cual sustancia. No, es imposible porque no hay ninguna sustancia en el mundo, ¿sí?, que cuando sale el sol se derrita, pero que antes se pueda amasar y hacer un pan. ¿Sí? Eso es lo que pasaba con el maná. La gente, cuando se despertó ese día, que paró el rocío, cesó el rocío, y se levantaron, quizás más de un niño habrá dicho, ¿y esto qué es, papá? Y levantó algo así como una bolita, una canica de color blanco, que era el maná. Y alguno lo habrá unido con otro y dijo, esto se puede unir, se puede amasar. Y otro lo habrá probado, decir, esto es dulce, parece como un pan con miel. Recuerda que no tenían azúcar en aquel tiempo. Y así se pasó, digamos, todo el comentario del pueblo. Y hay una expresión que es un poco extraña, pero no viene del idioma de ellos, del hebreo. Quizás
lo traían de algo de los egipcios, no se sabe bien, pero dijeron esa palabra compuesta, que para nosotros es una sola palabra, pero fíjense en que en nuestra traducción, cuando hemos leído, no tenemos la palabra maná. Tenemos la palabra, ¿qué es esto? Porque nuestra traducción en español tradujo la palabra en vez de transliterar. Hay otras versiones que dicen, y entonces hallaron el maná. Bueno, recién en el Nuevo Testamento podemos decir la palabra ahí, pero también está en el Antiguo Testamento, pero lo primero que tenemos en nuestra traducción es, ¿qué es esto? Y uno dice, ¿por qué? ¿Quién es Jesús? Bueno, ahí está la cuestión. Dios utiliza, ¿no es cierto?, esta tipología del Antiguo Testamento, este ejemplo del Antiguo Testamento donde la gente, ante una provisión de Dios, ante un alimento de Dios, en vez de relacionarlo con Dios, en vez de decir, este es el pan que nos está dando Dios del cielo, dice, ¿qué es esto? Y ustedes podrán saber y deducir, ¿no?, que exactamente la gente hace esto con Jesús. Exactamente aquel Jesús que fue anunciado por los profetas, que impactó la historia. Comenzamos a contar los años a partir de su nacimiento, por más que otras culturas lo hagan, la mayor parte del mundo comienza y dice, hoy estamos en el año 2024, por no cualquier persona, no un carpintero que nació en Belén o en Nazaret, donde ellos suponían que era Jesús. El Hijo de Dios impactó la historia. El Hijo de Dios, aún los registros fuera de la Biblia, nos muestran que eso sí sucedió. Y Dios nos deja como testigo, obviamente, su palabra, la Biblia, que es lo más importante. Y a pesar de todo eso, cuando vos le preguntás a una persona quién es Jesús, empieza a ensayar respuestas, pero muy alejadas de la Biblia. Es más, te puedo decir esto. Teniendo la Biblia, la gente leyéndola sin la ayuda de Dios, o sea, por su cuenta, puede llegar a conclusiones de que Jesús es otra persona, que es lo que nos dice la Escritura. Porque se necesita, para conocer a Jesús, y esto es importante, la revelación de Dios. La revelación de Dios en su palabra, pero con el auxilio de su Espíritu Santo. Ninguna persona en este mundo que nace tiene la capacidad de entender sin la ayuda de Dios que el Hijo de Dios está contenido en la Escritura. Todos somos ciegos de nacimiento. Nacemos ciegos a las cosas espirituales. Y se necesita un milagro de Dios para poder ver a Cristo a través de la Escritura. Por eso Dios encarga como misión a la iglesia, a los predicadores de la iglesia, que muestren a Cristo por medio del Evangelio. Y esos predicadores fieles a las Escrituras tienen que estar confiados en esto. Que no es su gran explicación, que no es su oratoria, que si bien interesa preparación, oratoria y dedicación, sino que es el Espíritu Santo, que por medio de la predicación de la palabra va a abrir los ojos a alguien. Y esa persona que se preguntaba quién era Jesús, va a decir, ahora sé quién es Jesús. Y vamos a ir avanzando en este mensaje acerca de quién es Jesús. Vamos a ver primero este alimento del maná como algo físico. Segundo, lo vamos a ver como un ejemplo de la dependencia espiritual. Y tercero, vamos a ver justamente, Cristo es el pan del cielo, ¿lo conoces? El maná como alimento físico. Dijimos que era como un gusto dulce. Y hay un Salmo 78:25 que dice un poco la calidad de este pan. Esta gente de Israel comió maná desde ese día, que estamos hablando ahora de la Escritura, hasta que entraron a la tierra prometida donde no cayó más maná. Pero durante todo ese tiempo amasaron, cocieron, y Salmo 78:25 nos dice, en la versión actual que tenemos de la Biblia, pan de poderosos, pan de gente que tenía para pagar el mejor pan de la tierra.
Antes decía pan de noble, es una versión más antigua, que es lo mismo, es similar. Es decir, el pan que ellos podían conocer no era un pan de segunda calidad, era un pan de primera calidad, pero un pan milagroso, que no se comparaba al de ningún grano que pudieran cosechar en aquel tiempo. Entonces ahí vamos armando, a medida que vamos a ver la parte material, vamos armando la idea de lo que va a representar en Cristo. Entonces era un pan, podemos decir, de alta calidad. En el versículo 19 nos dice que no podían guardar para el otro día. Es decir, caía el maná este día y tenías que apartar para tu familia lo que iban a comer. Si eran 4, lo que iban a comer 4. Se medía en una unidad de medida que llamaba el gomer. Y no tenían que recoger de más. Este fue un mandamiento de Dios. ¿Pero qué hizo la gente? ¿Creyó de nuevo a Dios? No, dijeron, no, vamos a tener para mañana y a lo mejor podemos hacer un silo de maná para no tener que buscar todos los días. Y ocurrió otra cosa milagrosa, porque eso no ocurre todos los días. Si ustedes dejan un pan común, de un día para otro no se pone feo, pero suponete que lo dejan 3 semanas. ¿Qué pasa con nuestro pan común? Se pone duro, se pone con hongos, mohoso, que dice la Biblia, ¿sí? Pero de un día para otro, o sea, en una noche a la otra no puede criar gusanos nada, ¿verdad? Creo que nada puede criar gusanos. Entonces ese era otro milagro. Aquellos que no creyeron a la palabra de Dios y guardaron para el otro día, se agusanó. Imagínense que es descomposición. Y toda la gente de Israel en sus carpas, que no había casas, tirando todo ese pan sobrante, agusanado, y el olor que había en el campamento de Israel. El olor a incredulidad, el olor a gente que no hacía caso. Pero bueno, sigamos con la historia. Este pan se recogía de mañana, no caía a la tarde, no caía a la noche. Al comenzar el día tenías que salir, porque si no, ¿qué pasaba? Salía el sol y se derretía. Después no tenías más maná. No podías ir a la hora que quisieras. Entonces, se recogía de mañana, había que sacarlo temprano. No caía los días sábados. Vamos a ver un poco esto. Caía el viernes, obviamente, que es el 5.º día de la semana, el 6.º día de la semana. Pero el 7.º día, que era el día de reposo, no caía. Entonces, ahí sí es el único día que podías juntar el doble. ¿Y saben qué? Estaba el milagro, que no se agusanaba. Pero ¿por qué el sábado no caía maná? Era el día de reposo. Era el día de adoración a Dios. Es el día que Dios le dio al pueblo de Israel, pero que a nosotros, por medio de la resurrección de Cristo, nos da el primer día de la semana, no el 7.º día de la semana para adoración. Y por eso, hermanos, estamos reunidos hoy. Por eso hoy estamos aquí. Para muchas personas es opcional, para muchas personas del mundo ni siquiera le interesa este día. Es el día del fútbol, es el día de la familia, es el día de muchas cosas. Pero para el pueblo de Dios es, ¿cómo se llama? El día del Señor. Y acá nos enseña algo, que si bien no es la simbología de Cristo, pero nos enseña algo. Está dentro de esta enseñanza. Que Dios santificaba su día, no haciendo caer maná y provocando el milagro que el maná del día anterior durará para el día siguiente. Y luego, el domingo, en aquel tiempo, caía maná. Yo sé, hermanos, que muchos pueden llegar a trabajar los domingos, que muchos tienen turnos rotativos, pero el que se puede librar del día domingo para trabajar es mejor que lo haga. Nunca en la historia así del cristianismo fue que se trabajara los días domingos. Aún aquellos países donde el cristianismo avanzó no se trabajaba los días domingos, pero después todo se secularizó. Después todo vino como estamos hasta ahora. Y como cristianos podemos ser afectados. Pero nuestras iglesias, las iglesias bautistas reformadas, tienen en alto concepto el Día del Señor. Está en nuestra declaración de fe.
Entendemos por las Escrituras que este día no nos pertenece, ni ningún día, pero bueno, todos los días son del Señor. Eso lo dicen las personas que quieren menospreciar un día especial. Este día especial es el día de adoración, el cual dejamos los deportes para otro día, dejamos el trabajo para otro día, preparamos, si se puede, todo lo que se pueda preparar el día sábado para no tener que hacerlo el domingo. Es el día del Señor. Y el maná es una de las cosas que conecta el día del Señor en esta enseñanza. Pero ¿qué hizo la gente? Muchos salieron a buscar. Yo me imagino, ¿no es cierto? Ya Moisés y Aarón con la gente que primero guardó pan, se la gusanó, todo un olor en el campamento. Y yo se los dije, Señor, le diría él. Y ahora, mirando así el sábado, la gente buscando por el piso, saliendo con su fuentecita y con sus niños a buscar. ¿Y por qué no cayó? No creen a la palabra de Dios. Y él tiene que decirle, ¿no es cierto? Una frase podemos decir que está en el versículo 28, dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ustedes dirán, pero esto le pasaba a Israel. Miren, uno puede enseñar en la iglesia una y otra cosa de manera sistemática, pero no todas las personas, digo, pero va a haber algunas personas que parece como que no escucharan eso, como que no quisieran oír eso, que no entendieran y salen a hacer las cosas exactamente al revés de cómo se enseña a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad, son las leyes de Dios. No son las leyes de la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario, no son las leyes de los bautistas reformados, no, son las leyes de la palabra del Señor. Y no solamente me estoy refiriendo al domingo, sino a un montón de cosas más. Ustedes se dan cuenta que el pueblo se rebelaba no por falta de información, sino de corazón. Pero Dios nos llama, hermanos, a no ser duros como el pueblo de Israel, a no ser incrédulos como el pueblo de Israel, sino a ser fieles al Señor con un corazón blando, que lo ame, que crea a su palabra, que crea las advertencias de su palabra, que tal cosa es pecado y te va a ir mal, que crea las bendiciones de tu palabra, haz esto y vivirás. Que el Señor nos ayude a eso. Nosotros vemos en esta parte primera del maná como alimento material, que el Señor Jesús también en la oración que enseñó a sus discípulos y a nosotros, que se denomina por algunos el Padre Nuestro, que está en Lucas 11:3, por ejemplo, esta parte que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense que el Señor Jesús en las cosas materiales nos enseñó también a orar con una dependencia diaria. Yo creo que en aquel tiempo era fácil la dependencia diaria porque te pagaban por día. Los jornaleros recibían más o menos un denario por día. No había inflación y esas cosas. Ahora se cobra por mes, ahora se puede ahorrar, se puede hacer otras cosas. Y en medio de todas estas cosas que suceden hoy en el siglo XXI, podemos olvidarnos la dependencia diaria, aún en las cosas materiales del Señor. Si Dios hace así, chasquea los dedos, podríamos perder todo como Job y Dios seguiría siendo Dios. Pero cada cosa que sucede desde abrir la canilla y que salga agua, no es un milagro, ¿verdad? Pero es una bendición de Dios. Hay otras partes en el mundo que eso no lo tienen. Cada día que vivimos, aún en lo material, tenemos que dar gracias a Dios. Y la oración del Señor es el pan nuestro de cada día. Y también la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 6:34, es decir, no os afanéis por el día de mañana. Traerá cada día su propio mal. Estamos en un mundo caído, hermano. Cada día no trae la bendición. Dice el Señor Jesús, cada día trae, ¿qué? Su propio mal. Aquellos que guardaban, y se la gusanó, maná, eran las personas quizás con más afanes del pueblo. Aquellos que decían, pero ¿y si mañana no cae? ¿Y si mañana yo me enfermo y no puedo salir? ¿Y si tal cosa? Y vamos a salir a buscar por las dudas porque no le creían la palabra de Dios. Con esto cerramos esta parte. Debemos confiar en Dios. El maná nos muestra
primero en una parte material, pero importante, la dependencia continua de Dios. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nuevamente hace énfasis en esto, el pan nuestro de cada día, y no afanéis por el día de mañana. No preocupéis, no se preocupen por el día de mañana, cada día trae su propio mal. También el maná, como segundo punto, nos va a mostrar un ejemplo, y esto es mucho más importante, de dependencia espiritual. ¿Por qué es más importante que lo físico? Porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesucristo, le contestó al diablo, ¿recuerdan? En la tentación en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La dependencia con Dios es algo vital en nosotros. O sea, hemos sido creados para depender de Dios, para alimentarnos de Dios. A veces pensamos, bueno, Dios creó a Adán y Eva, le dio que comieran de todos los árboles, menos de uno, que sabemos que es el conocimiento del bien y del mal. Estaba el árbol de la vida. Pero ¿por qué se creen que Dios se paseaba por el jardín del Edén? Porque podría haberlos creado, puesto en el Edén y haberse ido Dios. Que se arreglen, tienen alimento de sobra. Dios es el alimento de Adán y Eva. Dios es el alimento de todos los hijos que tendrían espiritual. El plan inicial del hombre era ser creado para estar en comunión con Dios. Porque no solo de frutos vive el hombre, sino de esa comunión con Dios. Lo creó en un mundo material, sí. Que necesita sustento material, sí, diferente, quizás a los ángeles, pero hizo esta regla Dios, tanto para los ángeles que no viven de las cosas materiales, pero también para el ser humano que vive de las cosas materiales, que dependa espiritualmente de Dios. Si se corta esa relación, la Biblia lo denomina muerte. Y es lo que ocurrió en el jardín del Edén. Se presentó el diablo con otra comida, con otra vianda, con otro alimento, que era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, diciendo, come de esto que Dios dijo que no, y te va a ir bien. Y le fue mal. Perdió la comunión con Dios el ser humano. Y hoy la humanidad nace desconectada de Dios y solamente puede ser reconciliada con Dios, puede volver a alimentarse y tener vida cuando es reconciliada a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para reconciliar al pecador. Entonces fuimos creados para comer de Dios, pero al apartarnos fuimos pordioseros, parias, muertos de hambre, muertos espiritualmente. La gente tiene hambre, pero no de las cosas de Dios, y come de las cosas de este mundo, la cual nunca lo va a saciar. Este mundo no puede saciar para lo cual ha sido creado, que es ser saciado con Dios. ¿De dónde vienen todos los problemas en el mundo? Bueno, de conseguir cosas que no sacian el alma. El maná era dulce, podría haber sido salado, podría haber sido, no sé, medio amargo, pero es dulce. También, cumpliendo muchas metáforas de la Biblia, decimos que su palabra es dulce, como la miel. La misma Biblia testifica acerca de la palabra que es de Dios. Y la comunión con Cristo es dulce. El maná era dulce porque estaba representando esta dependencia de Dios, esta comunión con Dios, lo cual es dulce para el alma. Cuando se pierde esta comunión con Dios, cuando nosotros como creyentes abandonamos, a veces a sabienda, nuestra vida se empieza a amargar. Nuestra vida se empieza ¿a qué? A perder la dulzura. Nos volvemos ásperos, nos volvemos sin esa dulzura del Evangelio. La comunión con Cristo, la comunión con Dios, el maná que Dios envió a este mundo, que es el Señor Jesucristo, va aún a ser dulce en nuestra vida en los peores momentos, en los momentos más amargos, en los momentos más tristes, en los momentos a veces que parece que no encontramos algún consuelo ni dirección, el Señor viene en nuestro auxilio. Él es el alimento de nuestra alma y lo ha puesto al alcance de nuestra mano al reconciliarnos con Cristo. Es el pan que no se compara con ningún otro. Él dice, es el pan de poderosos, como dice el Salmo que hemos leído, y Él dijo, yo soy verdadera comida.
Ustedes no tienen que trabajar, y es una metáfora que usa, por la comida que perece. No quiere decir que debían dejar el trabajo y no dar alimento a su familia, sino que el objetivo de su vida tiene que ser trabajar por la comida que a vida eterna permanece y que es Él. Servirlo a Él. Gracias a Dios no hemos mudado de iglesia. Y agradezco a todos aquellos que han orado, que han trabajado, que han hecho todo. Pero es para el Señor. Es para Él. No es para una persona, no es para institución. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y realmente de Él nos alimentamos cada día. Trabajamos, y es una parte de ese trabajo, colaborar, pero también el Evangelio, predicar el Evangelio es nuestro principal trabajo. Y ahí le estamos diciendo a Dios, trabajo por el objetivo correcto. Glorificar a Dios y que los pecadores, todas las personas que no conocen a Dios, puedan conocer de Dios a través de la predicación del Evangelio de cada uno de nosotros. Fíjate la dependencia de Dios. Caía cada mañana, tenías que buscarlo todos los días. Y la pregunta que nos hacemos siempre es algo insistente en nuestra comunión con Dios, en nuestro devocional diario. Lo buscamos todos los días. Oh Señor, en este día no tuve tiempo de leer la Biblia. Me levanté muy apurado, tenía esto, y nos justificamos delante de Dios. No tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de hacer un devocional. Hay creyentes a veces que, y esto sería trágico que sucediera entre nosotros, que solamente se alimentan cuando vienen aquí. Pero en el resto de la semana tienen una mala alimentación. Hay que alimentarse todos los días. ¿Por qué? Porque el maná cae todos los días. Y este día ustedes se alimentan especialmente, ¿sí?, en la casa de Dios. No solamente caía todos los días, sino que también caía en un horario especial. Pero antes de pasar a eso, uno dice, pero ellos, lo que eran incrédulos, que no creían que caía todos los días y juntaba y se la gusanó, ¿qué aplicación tiene? Bueno, el tema es que esto es más difícil de explicar, pero una relación inconstante con Dios, ¿sí? Una relación de incredulidad, porque Dios está disponible todos los días, y mi necesidad de Dios es todos los días. Se aguzana en nuestro corazón una relación incrédula así. Repercute para mal en nuestra vida espiritual. Acordarnos de Dios en la semana cuando nos pasó algo difícil. Acordarnos de Dios en la semana cuando tenemos alguna cuestión que solucionar. Hermanos, todos los días está disponible la palabra de Dios. Todos los días el Espíritu Santo nos lleva a entender la palabra de Dios. Todos los días tenemos entrada libre al trono de la gracia por Jesucristo. Es todos los días. Entonces no desaprovechemos ningún día de nuestra vida. Caía de mañana. Podía, como digo, haber caído a la tarde. Es bueno comenzar de mañana. Como decía el salmista en el Salmo 5.3. Decía, oh Jehová, de mañana oirásme voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. ¿Se dan cuenta que la Biblia nos habla, sí, nos habla de la mañana, de la tarde, también de las noches? Pero comenzar el día sin el Señor es trágico, hermanos. Comenzar e ir al trabajo así nomás es muy trágico. Comenzar sin orar, sin leer la palabra, ir a la escuela, a la facultad, es incredulidad. Pongamos un poco, robémosle algo a nuestro sueño. Tampoco nos vamos a desmayar de sueño, estoy seguro. Pero robémosle algo a nuestro sueño carnal para poder tener comunión espiritual. Para poder decir, salió de mañana el maná y lo recogí. Bueno, dice, pero está bien, yo no puedo ahora de mañana, pero después lo repongo y lo hago al mediodía. Se derritió. Se derritió. No está el maná. Sí está Dios disponible, ¿sí?
El énfasis es este. Buscar a Dios de mañana. Podés buscarlo al mediodía. Podés buscarlo a la tarde y podés buscarlo en las noches. Pero es muy importante comenzar el día con el Señor. Cuando tu mente está fresca. Si es que no trabaja de noche, obviamente. Pero cuando tu mente y tu corazón están despejados para recibir lo más importante del día, que no es el desayuno, sino el maná de Dios. Entonces sí vamos a pasar a este tercer punto. Cristo, el pan del cielo, que esto es lo principal. Y la pregunta es, ¿lo conoces? Bueno, ustedes, yo les dije que tuvieran abierta la Biblia en Juan, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Regresar al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Si bien habla bastante el capítulo 6, simplemente hemos leído algunos versículos. Miren, todavía esto es extraño, la incredulidad que había en aquel tiempo de Jesús. Porque la gente decía, nuestros padres, versículo 31, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ustedes saben que Jesús, antes de traer la simbología, hizo un milagro. Porque podría haber pasado esto, La gente se pregunta, ¿así que tú eres el pan que descendió del cielo? Nuestros padres comieron el maná, muéstrame qué milagros hace. Pero no fue así. Jesús antes de decir eso, multiplicó los panes. Recuerdan que Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes 2 veces. O sea, de unas pequeñas cestas de pan, había pescado también, partió, fue y multiplicó. Y la gente lo vio. Los fariseos les llegó el rumor diciendo, este hombre ha dado de comer a miles de personas de un pan que no sabemos de dónde lo sacó. No cayó del cielo, pero lo partía y se multiplicaba y se multiplicaba. Y tienen este descaro de decirle, nuestros padres comieron el pan en el desierto y anterior a eso también le dicen, ¿tú qué haces? ¿Qué nos muestras? Entonces ahí cuando Jesús les muestra diciendo, el pan que dio Moisés, podemos decir, es un pan que sirvió por un tiempo. Y los israelitas, vuestros padres, murieron. Era un milagro, sí, pero un milagro terrenal que no servía para la vida eterna. ¿Por qué? Porque están enterrados vuestros padres. Jesús viene a predicarle a un Israel endurecido. Al único pueblo que Dios le reveló el maná, les manda ahora, en su seno, dentro de Israel, el pan del cielo. Baja el pan del cielo en el vientre de María. Ese Dios hecho hombre. Nace en Belén como la gente intenta a duras penas recordar en Navidad. Pero Jesús dice, a esto he venido, yo soy el pan. El que de mí come no tendrá hambre. Pero sin embargo, los religiosos de aquella época, los fariseos, en el versículo 30 dice, ¿qué señales hace? Ahora, aquí vemos que si no hay una revelación, nadie puede comer de Jesús. Ponete a pensar, ¿has comido de Jesús? ¿Ha sido sabroso, por así decir, a tu alma? ¿Ha sido realmente gratificante a tu alma hambrienta haber encontrado a Jesús? Pensá, muchos de ustedes, yo sé que en algún momento de su vida se les habló de Jesús y lo rechazaron. En algún momento de sus vidas se les habló de este pan de vida, pero ustedes seguían comiendo las cosas y la basura del mundo. No le encontraban valor a Jesucristo. Era una comida más entre otras tantas. No tenían hambre de Él. Pero recuerden aquel día en donde los sentidos espirituales fueron abiertos por medio de una predicación de la palabra y por medio de su Espíritu Santo.
Ese es el día que tuvieron hambre de Jesús. Ese es el día que sintieron un hambre que dirían, pero yo nunca sentí esto antes. Por un lado sintieron hambre de Jesús y por otro lado aborrecieron la vianda del diablo y el pecado de este mundo. Aborrecieron, sacando otra parábola, las algarrobas de los cerdos, porque encontraron que en la casa del Padre hay manjares. Recuerdan ese día, ¿verdad? En donde Cristo fue el maná dulce a su boca, a mi boca. Y esto es una obra de Dios. Aquel que yo decía, yo sé quién es Jesús, pero un día puedo decir, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, no comprendía, no había comido, no había gustado ver que el Señor es benigno, como nos dice también otro versículo de la palabra. Y a partir de ese día supe lo que era el alimento espiritual, que nunca mi alma había probado. Porque nacemos entre los cerdos, nacemos en el barro, nacemos comiendo algarrobas. Pero cuando encontramos a Cristo, por primera vez, probamos verdadero alimento. Probamos verdadera bebida. Es la comida verdadera del alma. Juan 6:27 dice, no trabajen por la comida que perece, como dije hace unos minutos, sino por la que dura para vida eterna. Cristo es desconocido, pero quiere ser revelado por medio de la predicación del Evangelio. Recordemos esto. Pedro, en Mateo 16, ¿sí? Es un versículo muy conocido. Se enfrentó a esta pregunta, estaba él, estaban otras personas, estaban otros discípulos, y Jesús les dice esto, como el significado del maná. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Le dijo Jesús. Y bueno, la gente, los discípulos colaboraron diciendo, bueno, algunos creen que sos Elías, un profeta del Antiguo Testamento. Otros creen que es una reencarnación de Juan el Bautista, otro hombre, profeta también, pero no. Y aquí viene Pedro, y sabemos lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice, ¿cuán inteligente eres, Pedro? Porque dedujiste que soy el Hijo de Dios, el maná que bajó del cielo. No, no dice eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? La bienaventuranza de Pedro era que no se lo reveló ningún hombre, sino solamente el Padre que está en los cielos. Nos damos cuenta de la elección de Dios, ¿no es cierto en eso? Mucha gente preguntándose o sacando conclusiones de Jesús erróneas, diciendo Jesús es tal persona, Jesús es esto. ¿Cómo hoy? Jesús para muchos es un maestro, para otros es un profeta, para otras personas es el que le va a solucionar los problemas económicos de su vida. Pero para los que se reveló Dios por medio de su palabra, Jesucristo es el Salvador del alma. Es el pan del alma, es el alimento espiritual que realmente sacia. Y esta es una revelación de Dios. Cuando el Evangelio es predicado, esto sucede. Cuando el Evangelio no es predicado, esto no sucede. Y hoy se predica el Evangelio. Y la pregunta que hago es, no basta con que sepas que Jesús es el pan que descendió del cielo. Uno puede saber que en tal panadería de este barrio se vende un buen pan, pero nunca irlo a comprar, ¿verdad? Nunca ir con la bolsa y decir, denme uno porque quiero comerlo, sino que esas personas dicen, allá se vende buen pan. Y cuando otros le preguntan, ¿sabes dónde venden buen pan? Sí, allá se vende buen pan, pero nunca lo probó. Y hay muchas personas, es así, para muchas personas. Saben de Jesús, pero no probaron a Jesús. No comieron de Jesús espiritualmente. Y ruego a Dios que en esta mañana no haya ningún alma aquí presente que sea privado de esto, que rechace esto, que diga, yo sé que existe un buen pan, pero no deseo comer de él. Recuerden un versículo del Sermón del Monte.
Mateo 5:6. Y con esto vamos finalizando. Jesús, en una enseñanza general al pie de un monte, enseñó a las personas y les dijo esto, y muchos no entendían qué quiere decir esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No que se quedarán con hambre, serán saciados. Y uno dice, ¿qué es hambre y sed de justicia? Explico esto para terminar el mensaje. El hambre y sed de justicia es el hambre que despierta a Dios. Hambre de justicia no es querer que se haga justicia económica. Muchos están padeciendo guerras en el mundo. No es que se acabe la guerra, que obviamente es bueno. No es tratar de buscar justicia, que hoy lo conocemos con una palabra que se llama ¿qué? Justicia social. No. Cristo no está hablando de justicia social. Dice hambre y sed de justicia. ¿Pero qué clase de justicia? Jesucristo vino a la cruz a llevar a cabo un acto de justicia. ¿Saben cuál era lo justo? Lo justo era que nosotros muramos como pecadores por la eternidad. Eso sería justo. Pero vino aquel que es justo en sí mismo, sin pecado, para morir por los injustos. Yo, vos. Y al morir en la cruz, por los injustos se cumple toda justicia. Cuando Jesús dijo, consumado es, que cumplió toda la justicia de Dios. Fue injusto que Jesús muriera desde el punto de vista humano, si uno dirá, es injusto, pero era el plan de Dios. Hacer morir a su Hijo justo y sin pecado por pecadores que ponen su fe en Él. ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Te has alimentado con Jesús? Uno dirá, pero ¿cómo sé? ¿Tenés hambre de Jesús? Porque si tenés hambre de religiosidad, puedes encontrarlo en cualquier lado. Cualquier iglesia. Pero si tenés hambre de Jesús, tenés que tener un encuentro con Él. Ese encuentro, la Biblia lo promete, el que viene a mí, no lo echo fuera. Jesús se ofrece en aquel tiempo y hasta el día de hoy, diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre. El de que a mí bebe no tendrá sed jamás. Y si hay alguno aquí que no ha comido de ese pan, hoy puede ser el día en que interiormente pueda decir, tengo hambre de ese pan y quiero comer. Aquellos que hemos comido de ese pan, y yo hace un rato le hice recordar un poco el día en que tuvieron hambre de ese pan y el día que se saciaron, pero este pan continúa. Somos salvos, no vamos a morir de inanición, Dios no nos va a permitir que eso suceda, porque Él persevera en nosotros, Él nos rescata a pesar de nuestras rebeldías. Pero, hermanos, el desafío delante de la palabra de Dios es esto. Tenemos que volver a repreguntarnos si el hambre que he tenido esta semana ha sido por la justicia, si han sido por las cosas de Dios. Si voy a comenzar mañana lunes con un hambre por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, o voy a presentarme a Dios de mañana y recoger ese precioso maná que es Cristo y su comunión. Eso va a cambiar cada día nuestro, eso va a cambiar nuestra semana. Hoy comenzamos la semana, primer día de la semana, domingo, y el maná de Dios es ofrecido aquí a través de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y que ustedes puedan buscar ese maná cada día que cae de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de sus hogares. Amén.